Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Hoy vamos a intentar hacer un nuevo trabajo, ¿sí? Para eso vamos a seguir usando la agenda del Garrahan. En esta ocasión nos vamos a ir atrás de todo, que tiene estas hojas lisas. Tiene varias hojas lisas. También tiene stickers, pero bueno, vamos a las hojas lisas. Y tiene un lápiz que en este caso es un lápiz de papel. Esta lámina envuelta en papel de diario. Sí, yo no lo voy a usar ahora. Voy a usar un 4B. Para hacer boceto, un 3B, 2B puede ser también. La idea mía es hoy hacer un dibujo al estilo Estudio Ghibli. Quiero mostrarles cuáles van a ser mis referencias. Esta va a ser la imagen que voy a utilizar de base del trabajo, ¿sí? Va a ser la base de mi trabajo, lo que voy a usar para el fondo. Y lo que yo quiero hacer es agregarle, sacar este auto de acá. Este auto que está acá lo voy a sacar y quiero agregarle otro auto en su lugar, que les voy a mostrar cuál es. Un Renault 12. Quiero agregar este auto, ¿sí? Vamos a ver si me sale, porque es un trabajo que vamos a hacer un trabajo en formato A5, chiquito. Así que empecemos, vamos a empezar. Yo creo que lo más prudente para mí en este momento sería hacer el auto tratando de que quede del tamaño que deseamos, básicamente, y luego hacer el resto, ¿sí? Así que voy a intentarlo. Paso, te invito, si querés suscribirte, es gratis y me ayuda un montonazo. Así que bueno, voy a arrancar con el auto, con la estructura del auto simplemente. Bueno, yo quiero que el auto sea chiquito, ¿sí? Porque la idea, en el estudio Ghibli no usan demasiados, o sea, no son dibujos hiperrealistas, ¿sí? Entonces más o menos voy a hacer la formita. Tiene que tener un ángulo. Entonces vamos a simplificar en líneas el auto. Primero lo simplificamos en líneas. ¿Sí? Un dibujo lineal primero. Y tengo que sacarle un poco de los detalles porque no va a tener tantos detalles. Ahí sería la parte de las luces. Acá estaría el parabrisas de atrás. No sé cómo se llama el parabrisas de atrás. No sé si tiene un nombre especial. O es simplemente parabrisas trasero. Bueno, y acá tendríamos la parte roja. Debo confesar que no es la primera vez que dibujo una break Renault 12. Esta línea ahora la voy a corregir porque está para arriba y en la imagen está para abajo. Acabo de dar cuenta. O sea, está para arriba en esta parte y para abajo en la parte de adelante. Es como que baja. ¿Sí? Vamos a ir corrigiendo. Entonces, acá sube y acá baja. Y tendría que ser un poquito más chiquito a medida que va hacia la esquina. Vamos a corregir la inclinación de esta línea, es un poco más inclinada. Vamos a separar las ventanas sin demasiado detalle por el momento para calcular más o menos el espacio de cada una. Esta me quedó muy chiquita, esta es más chiquita, la de adelante se ve más chiquita por el ángulo. Vamos a borrar lo que no va. La de atrás está un poquito más arriba. Vamos de a poquito sacando. Vamos a hacer la línea central. Esta línea nos va a ayudar para lograr la forma. Acá tenemos la puerta. ¿Ves que todavía en realidad estoy haciendo los detalles pero sin hacer los detalles? O sea, empiezo a esbozar los detalles simplemente. Acá estaría la base de la puerta. Y la rueda tiene que estar ubicada debajo de la ventana. No tan al borde, sino más al lado de nuestra derecha. Ahí iría la rueda. Vamos a esbozarla simplemente. Parte interna, parte externa. Y
en base a la primera rueda podemos trazar la segunda se ve menos y ahora puedo cerrar el auto más o menos. Vamos a corregir esa línea un poco mejor, la de arriba. De a poquito vamos llegando. Mi idea es hacerlo con acuarelas o con Go Watch. Estoy analizando aún. Creo que con acuarelas. Porque este es un trabajo que quiero hacer para enmarcar. Entonces, creo que me conviene hacer algo que domino. Vamos a corregir. Esta línea no llega hasta allá, va por ahí. Y más o menos ahí. Tiene muchos brillos, así que no sé bien a dónde va esa línea. Bueno, voy a cerrar la puertita. Cerramos la puerta, ubicamos la rueda. La puerta iría por ahí. No se llega a ver bien por los brillos. Y mi idea es que en el dibujo final quede una mezcla entre Estudio Ghibli y realidad. Sí, vamos a ver si lo puedo lograr. Vamos a corregir el ángulo del espacio donde va la rueda. La rueda tiene que ser más chiquita. Bueno, y estoy haciendo el boceto acá porque estoy tratando... Voy a probar un artbook nuevo. Voy a probar un artbook nuevo, que es este papel que compré. A mí no me regalan nada. No sé cómo hace la gente que le regalan cosas. Bueno, a mí no me regalan nada. Tuve que comprarlo. Y vamos a hacer en este papel. Por eso estamos haciendo este tamaño. Y luego se va a enmarcar. Pero bueno, siempre está bueno hacer cuando estamos creando yo estoy creando una imagen, no es que la estoy copiando al 100%, porque vamos a hacer una mezcla entre dos mundos, básicamente, entre el mundo real y el estudio Ghibli. Entonces ahí está bueno que hagamos el dibujo preliminar, el estudio. Esto puede tomarse como creación. ¿Vos qué crees? Puede tomarse como crear. No, voy a mostrar cómo están ellos. Porque están acá conmigo. Esas son dos caras de panzas llenas que recién comieron. Volvamos al dibujo que para lo que estamos acá. Vamos a corregir esta línea también porque siento que está muy para arriba. Siempre que veas un error está bueno corregirlo. Si vos ves algo que a mí se me está escapando también, decímelo por favor, ¿sí? Igual no lo voy a poder corregir porque ya está, el dibujo ya va a estar, pero está bueno verlo. Está bueno verlo. Acá tenemos la curvatura del brillo que me da la pauta de que esta línea está un poquito mal. Este sería el cierre de lo que es el baúl. Y esto que estoy haciendo acá tendría que ser el brillo. No tendría que trazar el brillo, pero lo necesito trazar para ver en dónde dobla el auto. Y acá va la luz. Acá baja. Acá tenemos la primera luz. La parte naranja de la luz y la parte roja. No sé si tiene abajo, creo que no. Tampoco le voy a hacer la patente, eso no. Vamos a hacer un auto, una break simplificada.
Bueno, acá tenemos la otra luz por lógica, que se va a ver más chiquita por la posición del auto. Y ahora cerramos acá. Tiene que estar la patente en el centro. En el centro en realidad no, porque está en el centro, pero se ve un poquito más a nuestra izquierda por la posición. Entonces nosotros lo vemos como si estuviese más en el costado, pero está en el centro. La clave de estos dibujos son las paralelas. Entonces, las líneas que vos haces verticales tienen que ser paralelas entre sí para mantener bien los ángulos, ¿sí? Cuando vos dibujás autos es importante mantener los ángulos. Yo igual este dibujo a mano alzada va a tener errores, ¿sí? Porque no son dibujos calcados, ¿sí? Y por el momento yo no llegué. Por el momento yo no he llegado al nivel Super Saiyajin de dibujo, que no me equivoco, ¿sí? Entonces, seguimos corrigiendo. Y la idea mía es corregir todos los posibles errores en este trabajo de esta forma. Vamos a hacer guardabarro. Guardabarro. Quería ahí. Yo tiendo a agrandar las cosas. Y trabajar así tan chiquitito es un poco más difícil, ¿sí? Pero es un reto. Está bueno hacer cosas que son difíciles para uno, porque de esa manera uno crece, avanza. Si haces siempre lo que te es fácil, bueno, no, lo vas a hacer muy bien, cada vez lo vas a hacer mejor, pero no vas a avanzar realmente en tus puntos débiles, que todos los tenemos, ¿eh? Todos tenemos esos puntos débiles. Yo en una época tenía una media, podríamos decir, como obsesión, dibujando miniaturas. Tuve muchos años dibujando miniaturas. Entonces, la uña esa de guardabarro. Y es algo que disfruto un montón, pero sí. Te quedas visco, básicamente. Y la otra uña está más o menos a esta altura. Un poco más allá. Mira, por esta uña me doy cuenta que la patente quedó muy grande. Sí, porque la uña no puede llegar. La patente tiene que terminar ahí y el portapatente tiene que terminar más allá. Entonces es como que una cosa te va diciendo, te va haciendo descubrir los errores. Esta uña está ahí. Debería verse levemente más grande que la otra por el ángulo, posición. Bueno, ya casi lo tenemos. No, sí, vamos a hacerle. Vamos a ver cómo sale. El tema del techo. Me falta hacerlo de las ventanas todavía. Acá tiene como un alerito para la lluvia. Ya está ahí, justo en el bordecito. Hasta ahí. Vamos a hacer primero el alerito, porque es lo que está más al borde. Pausa para afilar el lápiz. Si bien vos lo ves así que está afilado, en la punta a punta no está afilado. ¿Sí? ¿Ves que está como... la punta está muy ancha? Entonces yo necesito que la punta esté bien afilada. Cuando vos haces un dibujo y estás en las últimas partes, haces los detallecitos, la herramienta que estás ocupando es la clave. Te quiero hacer una consulta. ¿A vos te gustan estos videos así largos? ¿O preferís videos cortos? Te leo.
Bueno, entonces, vamos ahora sí a trazar lo que son las ventanas. Primero, voy a corregir varias cosas, como por ejemplo es el espacio que tenemos acá arriba. Vamos a trazarlo general para bajar de manera parejita. Ahora, esta ventana, este espacio de acá, tiene que ser un poco más amplio. Y corregimos la curva un poco más. Y ahora sí, borrar la que no va. ¿Ves que yo siempre corrijo y luego borro? Corrijo y luego borro. Ahora vamos a la parte de abajo. La parte de abajo me voy a guiar con la ventana de atrás, porque yo sé que la parte de abajo es a la misma altura, más o menos. Arranca a la misma altura. Esta y la otra es un poquito más abajo. Las otras son más abajo. Entonces ahora sí puedo empezar a cerrar esta ventana, que este ángulo también lo voy a corregir un poquito más. Es un poquito más inclinado. Me pasé. Y ahora sí empezamos a cerrar las otras ventanas. La parte roja. Ahora tenemos que dividir acá. De un lado y del otro. Y acá tiene una levantadita. Bueno, ahora vamos a hacer la parte interna, que es el bordecito ese. El sacar el lápiz tiene que estar extremadamente filoso. Este de apenita se va a ver porque está muy lejos. Bueno, y ahora la parte interna de este de acá atrás, que va a ser el que se va a ver un poquito más grueso, ahí finito. Y a medida que se va acercando, se va ensanchando por la perspectiva. Si vos no sabes nada de perspectiva aún, te dejo un curso que tengo ahí. En realidad te voy a dejar la clase de perspectiva del curso. Dale una ojeada, te va a ayudar un montón. Es gratis, no hay problema con eso. Bueno, ahí tenemos la ventana de atrás, la ventana de adelante. Vamos a revisar la trompa. La trompa la vamos a curvar un poquito. La parte de abajo. La goma. Todas estas partes no se van a ver al 100%. Acá tiene una parte más extra que no se la estaba haciendo, no sé por qué. Sí sé por qué en realidad, porque vamos descubriendo a medida que avanzamos las cosas. Entonces, ahí es como un relieve que tiene. Entonces va y ahí gira. Gira y baja hasta guardabarro. Y acá hace lo mismo. Vamos a corregir el ángulo de la puerta. Vamos a cerrar la puerta abajo. A borrar un poco esa línea que quedó mal. Y cerramos el auto en la parte inferior. Ahora sí vamos a hacer un poquito más en detalle las gomas. Vamos a borrar un poco, hay demasiadas líneas ahí. El guardabarro acá tiene que ser un poquito más gruesa.
Esto hasta ahí. Corregimos, borramos. No es muy buena idea hacer un boceto con el 4B, pero se ve mejor en la cámara, así que yo me sacrifico por ustedes para que lo vean bien. Es así, es así. Corregimos la rueda. Encima esta llanta tiene un montón de detalles que no los vamos a hacer, obviamente, no, pero vamos a esbozar un poquito, como para que se entienda que el auto que es. ¿Sí? Y si vos querés un dibujo así, me puedes mandar un mensaje y yo te lo hago con el auto que vos quieras. Esta línea vamos a marcarla porque esta línea es muy característica de este modelo de auto. ¿Sabes el modelo de este auto? ¿Sabes cuál modelo es? ¿Qué año es? ¿Sabes? Deja comentarios. Bueno, la trompa, sí. Correcciones. Esto está muy inclinado. Vamos más vertical. Esta es la mirada final del dibujo. Revisar la rueda. Esta parte está muy ancha. Vamos a... no te preocupes. No pasa nada. Si vos ves un error y no querés corregirlo, te comento que estás cometiendo otro error más. No importa si lo dibujaste o no, que te costó tanto, no importa. Si lo ves, hay que corregirlo. Y lo que me di cuenta es que la goma estaba muy ancha. Lo que hacía que todo el auto se ensanche y que la parte de la trompa del auto quedara demasiado larga. Si bien es una break, tiene trompa larga, pero veis que le achiqué como 2 centímetros. Y esta línea está muy arriba en las ruedas, en las puertas. Vamos a corregir. Un poquito más abajo. No mucho, es un poquito más abajo. Y ahora sí. Al cambiar eso, cambia el ángulo de todo. Porque fíjate que ese ángulo es el que marca la diferencia entre el lugar en donde va la puerta, donde van las puertas. Sí. Ahora sí, parece más una break. ¿Vos qué decís? ¿Qué me falta? Tenemos acá la lucecita de la patente. Y vamos a hacer el techito. Vamos a hacer los portatechitos primero para saber a dónde van las líneas. Y esta llega hasta acá, el portaequipaje no llega hasta la esquina de adelante. Muy importante. Y el último no se va a ver por la posición. Una vez que tenemos, ya trazamos. Y acá en teoría tiene para el lateral
En teoría no, tiene. Y este iría al otro que no vemos, pero esta parte tiene que estar. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar la imagen de referencia. Ah, no, pará, me faltó el limpia parabrisas traseros. Arriba de la patente, más o menos a esta altura, tenemos un triangulito, otro triangulito. Y siempre tengo problema con los limpiaparabrisas, me cuesta. Porque tienen una forma extraña. Y esta parte va ahí y ahí. Bueno, ahora sí tenemos a nuestra principal protagonista y ahora voy a cambiar la imagen que estoy viendo a la otra imagen. Se las voy a mostrar brevemente. La imagen que voy a poner para hacer el fondo es esta. Sí. Entonces vamos a utilizar esta imagen de referencia para el fondo. Sí. Bien. Entonces, yo sé que hay un caminito. Lo del fondo es lo más fácil, podríamos decir que es lo más fácil. Esta parte, ¿no? Porque después cuando tengamos que pintar sí va a tener mucho más trabajo. Pero para el boceto, acá tenemos pasto, 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 pasto. Más o menos está ahí, más o menos. Y acá tenemos la línea de lo que se ve. Pasto, pasto. Acá se ve un pequeño campo de, creo que es campo de arroz, yo no sé. Vamos a hacer hasta lo que entre del paisaje, ¿sí? No me voy a preocupar demasiado. La idea es que sea un paisaje del estudio Ghibli, pero tampoco me voy a volver loco para copiarlo tal cual. Sí, es un dibujo bastante simple. Y en el próximo video lo pintamos, así que si quieres, suscríbete para no perderte esa parte. Bueno, acá tenemos que imaginarnos que hay una línea en el horizonte que hace que este pasto sea triangular, ¿sí? Que hace que todo vaya hacia la línea del horizonte que está ubicada más o menos por esta zona, ¿sí? Todo va hacia ahí. El auto también, ¿sí? Cuando lo dibujo voy analizando, ¿sí? Voy pensando que todo va hacia ese lugar. Acá tenemos más pasto, acá hay unos árboles. Recordemos que el otro auto no lo vamos a hacer. Acá hay otros árboles. Tenemos un arbusto. Ves que los arbustos apenas sí, ni me preocupo de hacerlos en detalle, ¿sí? No me preocupo por hacer en detalle absolutamente nada en el fondo, porque eso se va a hacer con las acuarelas. ¿Ya descubriste de qué película es la imagen que estoy utilizando? Bueno, acá a lo lejos tenemos más vegetación. Como te das cuenta que está lejos, a ver si alguien me puede decir. Acá tenemos la otra línea que va hacia el mismo lugar, que nos enseña que ahí arrancan los otros pastitos. En el centro también tenemos la línea de los pastitos.
Cómo me gustan los dibujos del estudio Ghibli, la verdad que es espectacular. Vamos a hacer el otro pastito que tenemos acá, como una colina, no sé qué es, unas montañas, unos pilares, que también todo esto está dibujado hacia la línea del horizonte, de perspectiva. Tenemos uno, tenemos el otro, y fíjate que todas las líneas son las verticales paralelas entre sí. Obviamente que la del auto sigue en su propia silueta, pero básicamente las diagonales que van para abajo van hacia el punto de perspectiva. Acá hay una parte que el auto va a estar tapando, así que acá me quedó chueca esta. Y acá tenemos árboles. También los árboles no los voy a hacer tal cual. Recordad que la referencia simplemente es una referencia. Acá tenemos el follaje. Pues hay otra montaña de otra especie de colina ahí. Acá tenemos una segunda hilera de follaje un poco más alto. Unas, supongo que árboles. Los paisajes son lo más en el estudio Ghibli. Acá tenemos un pino allá a lo lejos, un pino a lo lejos, otro pino más cerca. Ya quiero estar pintándolo. Me encanta, me encanta, me encanta. Después hay más a lo lejos, vegetación. Es que la vegetación de atrás es como que está más azulada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar el dibujo. Voy a corregir un cachito esta partecita antes. Lo pasamos a la hoja y dibujamos. Si vos no sabés cómo pasar el dibujo, te dejo un video en la tarjetita y te muestro cómo yo los paso. Sí, es re fácil. Estoy conforme con el boceto, me gusta. Ahora lo voy a pasar a la otra hoja y vamos a arrancar con la acuarela. También si vos querés, podés sacarle una captura y colorearlo, pasarlo a o poner pausa en el video y mirarlo y calcarlo, si querés. Sí, no hay problema. Estoy revisando, mientras que estamos charlando, estoy revisando. Voy a esto un poquito más para abajo. Mira, uno descubre cosas así, mirando. Bueno, voy a abandonar el boceto ahí. Y ahora sí me despido, te dejo un beso muy grande y que tengas un hermoso día, tarde y noche. Nos encontramos muy pronto para colorear este boceto. Chao, chao.